Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Estamos dando inicio a recordar a nuestros maestros. Sean bienvenidos, apreciados oyentes. Este programa se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se realiza por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, BFK, que luego lo divulga a través de sus propias redes sociales. Jorgito Benjumea, muchas gracias por tu apoyo en la edición del programa. Concepción del amor en Marcel Proust, programa número 5. Soy Carlos Mario González, integrante de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. En el programa anterior decía que Swann relacionaba a Odette con Botticelli, con las obras pictóricas de Botticelli, y que en gracia a la naturaleza imaginaria de ambas experiencias, tanto del amor como de la obra de arte, el amante establecía un puente entre una y otra, de tal forma que se potenciaba la percepción en cada caso de ellas. Es decir, que la obra de arte era mejor vista desde la intensificación que le propiciaba la similitud que creía encontrar vía metáfora con la mujer que amaba, y la mujer que amaba le permitía también, por la misma similitud, hacer una percepción más aguda, más intensa, más lograda de la obra de arte. Pero lo mismo lo encontraremos en la novela, en el amor que siente el narrador por Albertina, a quien también logra percibir de forma mucho más fehaciente, mucho más intensa, al establecer una conexión entre esta con el arte, con la naturaleza, incluso con el marco urbano. Yo lo que quiero ahí resaltar, apreciados oyentes, es que el amor activa una fuerza que exterioriza al sujeto, lo conecta con el mundo a partir de la intensidad del amor que siente por el ser que ama. Y en esa fuerza que lo lleva hacia el mundo, él encuentra relaciones, conexiones, similitudes, valga decir, manifestaciones metafóricas. Por ejemplo, en estos frentes que he mencionado. Pues bien, desde la concepción subjetivista del amor que posee Proust, un ser amado, por ejemplo, una nueva mujer amada, es una actriz que encarna un papel, un guión escrito en lo íntimo del sujeto. Es como si uno contuviese en sí mismo una especie de escritura que está obviamente instalada en lo inconsciente. Esa escritura pues configura un guión, una narrativa, lo podríamos llamar un fantasma, y esa narración con la cual convivimos sin tener percepción de ella, de pronto se activa ante un objeto en el mundo externo que logra ser identificado inconscientemente, y en ese sentido se podría decir que el sujeto obviamente no es en forma intencional que se prenda de un objeto en el mundo, sino que es el objeto en el mundo el que, por decirlo con una imagen quizás no muy propia, despierta y pone en acción ese guión que está pues configurado inconscientemente en el sujeto. A través de la literatura, Proust hace una radiografía, una fenomenología del amor
enfatizando el carácter imaginario de este sentimiento. Yo estoy tratando de remarcar uno de los aspectos más enriquecedores que nos entrega En busca del tiempo perdido, y es precisamente esto, el carácter no objetivo en el sentido de algo que estaría definido por un valor universal y por unas operaciones de la conciencia, sino tratando de remarcar la condición imaginaria del amor. Eso que también mencionaba yo como la alucinación que siempre embarga al amante. Ese carácter imaginario pues del sentimiento amoroso y en tanto tal carácter de invención, porque el amor es una creación del que está en el lugar del amante, siendo el amado no más que el punto de cristalización del amante. Aquí es muy importante ir teniendo presente eso. El amor es una experiencia inusual, obviamente siempre con grados de intensidad diferentes, según la proximidad, según la similitud, entre comillas, que a partir de un rasgo cualquiera logra concitar en el amante la puesta en acción de ese guión que lleva el escrito y que encarna como actriz protagonista o actor protagonista al objeto amado. Por eso digo que el amado no es más que el punto en que cristaliza el deseo del amante. Ahora, en mi opinión, a Proust se le podría objetar que si no hubiese un atributo propio y exclusivo del amado, pues uno podría enamorarse de cualquiera y enamorarse constantemente. A más que todos los amores del sujeto serían idénticos. Me explico. Es que en Proust, por lo menos en la interpretación que yo hago de él, es como si el amor fuese simplemente una acción que es virtud de ese guión inconsciente que tiene el sujeto y que el amado, el que se encuentra en el mundo, pareciera no tener ninguna participación propia que pudiese singularizarlo. Y por eso digo yo que ahí hay algo que, en mi opinión, falta en Proust, y es que el amor no es una mera operación del sujeto, sino que es menester que algo en el objeto encontrado en el mundo ponga en acción ese guión escrito en él. Es decir, que si no hubiese unos atributos específicos en el amado, independiente del valor de los mismos, por eso yo he hablado del divino detalle, de esos rasgos a veces minúsculos, una mirada, el movimiento de una cabellera, una forma de caminar, el acento de una voz, etcétera, cosas que no implican ninguna forma extraordinaria para el mundo común y corriente, y sin embargo, desde la perspectiva del amante, basta ese divino detalle para que emerja la experiencia amorosa. Pero hay una participación del amado. El amado tiene que tener algo que hace que se suscite el amor. Ahora, que la suerte posterior ratifique o por el contrario desmienta la percepción inicial es otra cosa. Pero el amor es una captura imaginaria a partir de ese divino detalle. Entonces yo lo que estoy señalando es que hay que atribuirle algunos rasgos propios al amado para que se detenga en él la mirada del amante. Y eso es lo que permite decir que algo debe excepcionalizar, distinguir, diferenciar al amado del resto de personas que se encuentran en el mundo. De no ser así, quiero repetirlo, si no hubiese pues
ese atributo propio y exclusivo del amado. Repito, un detalle que puede ser ínfimo, la inteligencia de alguien, la ternura de alguien, la forma en que alguien, por ejemplo, mira, etcétera. Cualquier asunto, por insignificante que sea, sirve inmediatamente de apertura para la experiencia amorosa. Digo que si no existiese eso que lo distingue o la distingue del resto de personas, pues entonces uno podría enamorarse de cualquiera. Es decir, pareciera ser entonces que si es una mera operación del sujeto, pues es independiente de quién está enfrente y se podría encarnar en esa persona esa experiencia amorosa. Y no solamente enamorarse de cualquiera, sino enamorarse constantemente. Y una de las cosas que en mi opinión ponen en entredicho lo que formula Proust es que no solamente uno se enamore constantemente, sino que es muy excepcional. En el correr de una vida, si estamos hablando de un amor pasional, pues un ser humano, por afortunado que sea, se enamorará 4 o 5 veces. Y en general el tiempo de su existencia transcurre por fuera de la experiencia amorosa. Por eso he dicho que el estado normal del ser humano es el desenamoramiento. Entonces es muy excepcional. Por ende, a Proust habría que decirle, pues si uno simplemente porque es una construcción propia desde el fuero íntimo, lo que hace que el amor se dé y el objeto amado es simplemente el pretexto para que eso se ponga en acción, pero no hubiese nada propio, particular del amado, pues entonces uno se estaría enamorando constantemente, además de que se enamoraría de cualquiera, pero eso no es lo que acontece. Pero igualmente, entonces todos los amores serían idénticos, porque simplemente el guión que está escrito en uno sería el que estaría siempre actuándose de forma idéntica. Pero hay algo del orden de la participación activa y decisiva del objeto en el mundo que lo hace excepcional, es decir, que lo distingue incluso en una primera mirada para luego, como he formulado, corroborar o por el contrario desmentir que efectivamente ese enganche es el que al sujeto que tanto lo ha conmovido le parece en ese momento como lo excepcional del encuentro de alguien que marca profundamente su ser y que ese objeto que se encuentra en el mundo, pues tiene esos atributos que son suyos y por ende que lo hacen excepcional. Cuando digo excepcional no quiero decir talento, etcétera. Puede ser que uno se enamorara de alguien por su talento, pero no necesariamente. Excepcional quiere decir simplemente que es portador de unas características, así sean nimias, que lo hacen diferente. Son nimias en la valoración habitual de la vida, pero son como el disparador que pone en acción el despliegue del sentimiento amoroso, pues, en el amante. Pero, para refrendar lo dicho, si el amado fuese un ente pasivo sobre el cual el amante haría una proyección imaginaria de virtudes y ese ente pasivo no tuviese entonces nada de sí que lo distinguiera del resto, el amado sería alguien cualquiera, es decir, es como si uno indiferentemente, y así fuese desde una determinación inconsciente, pues posara la mirada sobre alguien que no tiene absolutamente ningún atributo. En eso, pues, me parece que hay una imprecisión en la formulación de Proust, porque lo discutible en esa concepción de nuestro autor radica en que si el amado opera solamente como el desencadenante indiferenciado de un proceso interior del amante,
Entonces, lo que importa en el amor es independiente de quién sea el objeto, de dónde, por un lado, vuelvo a decirlo, todos los amores serían idénticos y por otro no importaría si es hetero u homosexual el sentimiento puesto en acción. Hay algo tanto en la estructura psíquica del amante como en las características del objeto amado que, por ejemplo, permite que alguien cuya posición sea heterosexual, pues más allá de los atractivos que pudiese poseer alguien de su propio género, no se diese ahí el amor, sino que éste solamente podría aprender en esa línea de configuración que se corresponde, por ejemplo, en el caso del heterosexual, con alguien de un género diferente. Y eso pues señala otra vez, debo decirlo, una cierta insuficiencia en la formulación proustiana, porque de no estar bajo una determinación que en el sujeto, para mantenerme en el ejemplo, lo conduce a una elección de objeto de orden heterosexual, es menester que el objeto que se encuentre obedezca entonces a esa condición de la heterosexualidad. Otro tanto con la homosexualidad. En esto pues también aprovecho para señalar que Proust en su desarrollo, en su análisis, que está presente a lo largo de la novela, nos entrega que el amor es indiferente con respecto al carácter heterosexual u homosexual según sean las características del amante. Esto es, que si, repito, que si el amante es heterosexual, entonces acontece una elección de ese orden. Si es homosexual, de este otro orden. Aunque luego las operaciones que acaecen tanto en el hetero como en el homosexual sean idénticas. Yo creo que hay un hecho muy importante de Proust, porque esa imagen que se tenía y que infortunadamente todavía algunos perseveran en ella, de que en el homosexual o en la homosexual hay algo que altera las formas normales del existir y en este caso del sentir, Proust refutará eso mostrando simplemente que los mismos mecanismos son puestos en operación, las mismas investiduras imaginarias que exaltarán al objeto son puestas en operación, ya sea en una elección homosexual o en una elección heterosexual. Que lo que diferencia entre una elección homosexual o heterosexual es la identidad con la cual uno reconoce en sí mismo y reconoce pues desde determinaciones inconscientes que aquel que concita el deseo de uno y el deseo por el ser del otro es ese otro que hace esa concitación, es alguien que está cumpliendo precisamente con un atributo que se ha configurado pues en el propio individuo. Es el inconsciente pues el que elige y compele a la repetición según ese paradigma inconsciente estructurado en el sujeto por su historia temprana, porque alguien se podría decir, bueno, pero ¿y ese guión cómo se escribió? Bueno, ese guión es el resultado de la historia temprana del sujeto. Es lo que aparece finalmente como decantación de la historia personal que sobre todo en los años tempranos de la vida ha embargado a un sujeto y que lo posee. Esa historia personal es una escritura absolutamente subjetiva, porque cada cual no es sino el efecto y la consecuencia de una historia que es irrepetible y que en todo caso difiere con la de cualquiera otro, incluso con los seres que hayan tenido una construcción de historia cercana a uno. Por eso es que dos hermanos que se hayan levantado bajo los mismos códigos morales, hipotéticamente podría uno decir,
bajo las mismas expresiones de afecto, etcétera, pueden, sin embargo, ser seres absolutamente disímiles, no solamente en lo que tiene que ver con la elección de los seres que amarán, sino también con las líneas de conducción que asumirán en su existencia. Por eso que digo que es desde esa historia temprana, desde esa historia infantil, que se configura ese paradigma que hace la selección de los seres que lo atraparán, y en esa selección se puede también decir que gracias a esa historia infantil inconscientemente configurada en el sujeto como elemento de determinación, el encuentro en el mundo de objetos que tengan ciertas características conllevarán no solamente al desatamiento del amor, sino a que hay una especie de cadena que conecta la serie de los amores que uno haya tenido en la vida. Esto es, hay algo común en los amores que se ha tenido en la vida. Eso en ningún momento niega el carácter histórico propio y particular de cada encuentro, es decir, de cada vivencia amorosa que se tenga. Pero desde ese elemento común y gracias a los atributos también que tiene ese objeto del que me he prendado, entonces se activa una secuencia histórica propia que permitirá diferir este amor de hoy con ese amor de ayer o con cualquier eventual amor del futuro que tenga el sujeto. Pero bueno, volvamos a la tesis de Proust relativa a que el amor es una invención del amado por parte del amante. Tesis que creo que se puede refrendar perfectamente desde el psicoanálisis, pero haciéndole ese ajuste esencial que consiste en advertir que si no hubiese algo propio en el ser amado que lo distingue y excepcionaliza frente a los otros, pues debo volver a mencionarlo, uno se enamoraría de cualquiera y enamorarse una y otra vez. Esto es constantemente, a más que esos amores no diferirían. Y así no pasa en la vida. En la vida sentimos que muy pocas veces el amor se puso en acción en uno. Muy pocas veces. Es muy difícil enamorarse. Yo en alguna oportunidad decía que hay tres grandes dificultades para enamorarse. La primera es que alguien disponga de esas virtudes o de esos elementos de distinción que de pronto misteriosamente lo capturan a uno. Lo segundo es que al enamorarse, pues se pone también en marcha el intento de producir en el otro un sentimiento recíproco. Y entonces la segunda dificultad es que si uno se ha enamorado, pues conseguir que aquel de quien uno se ha enamorado sienta lo propio por uno. Y la tercera dificultad, pues, es la permanencia del amor en el tiempo. Son tres grandes dificultades que hacen que el sentimiento amoroso de carácter pasional sea efectivamente pues muy inusual, muy difícil de topárselo en el mundo y de promoverlo y sostenerlo en la vida. Pues bien, en esa línea debo, para proseguir pues con el razonamiento, enfatizar pues que el amor, tal como lo señala Proust, pero también creo que se puede perfectamente refrendar desde el psicoanálisis con la advertencia ya muchas veces hecha de que el psicoanálisis señalaría que debe haber algo en el objeto. Digo pues que si el amor solo fuera una proyección imaginaria del amante sobre alguien que no posee nada de lo que le atribuíamos o que le atribuye el amante, pues entonces el amor sería una experiencia simple, sencilla y frecuente.
Por eso lo que hay que precisarle a Proust es que el amado sí posee algo que lo diferencia y lo hace diferente en un sentido que, reitero, no tiene que ser esencial, pero sí es significativo para el sujeto respecto a los demás. Y que eso que lo hace excepcional y que sirve como de percutor que desata el sentimiento amoroso es el divino detalle. Yo aquí debo ser muy cuidadoso porque al plantear las cosas así, yo creo que el amor es una experiencia que precisamente por tan inusual, por ser tan poco frecuente a lo largo de la vida, pues es muy difícil no solamente de localizar, sino de construir. Y si bien el divino detalle pone en acción el sentimiento amoroso, hay una seria dificultad en que ese objeto sobre el cual uno deposita la mirada fascinada, porque algo refulge en ese objeto que a uno lo captura, es menester que ese objeto sostenga esa fascinación. Y esa fascinación se hace difícil de sostener porque si el amor es ante todo un deseo que se activa por el ser del otro, va a ser precisamente la puesta en despliegue por el otro de su propio ser lo que ratificará o no el sentimiento que se ha tenido por él. Esto también tiene que ver con el gran asunto, pues que es seguramente una de las causas de mayor tristeza en la vida, y es el declive del amor o el devenir del amor al desamor. En este sentido, en la mirada proustiana y más bien en la conexión que se podría hacer con el psicoanálisis, habría que decir que para que el amor se dé y persista, es necesario que aquel que por algún divino detalle me atrajo, mantenga en esa especie de apertura de caminos que ha abierto el amor, mantenga la fuerza de una fascinación que haga que el amor deje de ser una vivencia fugaz y pase a convertirse en la posibilidad de una construcción histórica. En esta línea, pues el divino detalle es disparador, pero no garantizador del amor. El divino detalle es como la licencia, como el pasaporte que nos lleva a ingresar a alguien, pero en ese alguien debe haber algo que sostenga esa vivencia que ha suscitado, porque la puede suscitar, pero la puede luego denegar con otras formas en donde el que en un momento se ha sentido cautivado, pues lo que encontrará será el defraudamiento. Por eso el amor no es una experiencia que sea fácil de sostener. Y si, por lo menos en la concepción que yo poseo y que trato de transmitir, si el amor es una demanda de ser, es decir, es una petición al ser amado de que ponga en despliegue mi propio ser, pero es también un anhelo del ser del otro, entonces no basta con el momento inicial, sino con la capacidad de sostener la prosecución de ese sentimiento por parte del amado. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.